Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Honramos en este martes 27 de septiembre a San Vicente de Paúl, presbítero. Nació San Vicente en un pueblito sencillo en Francia en 1580. Su niñez la pasó en el campo, ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeño era sumamente generoso en ayudar a los pobres. Más tarde sus papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos y a los 20 años, en 1600, fue ordenado sacerdote. Solía decir San Vicente que al principio de su sacerdocio, lo único que a él le interesaba era hacer una carrera brillante. Soñaba con ser obispo, pero era terriblemente orgulloso, tanto que hasta se avergonzaba de sus pobres padres, pero que Dios lo corrigió y lo purificó mediante 3 sufrimientos muy fuertes. El cautiverio fue el primer sufrimiento. Viajando por el mar y siendo ya sacerdote, cayó en manos de unos piratas turcos, los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez, donde estuvo por 3 años padeciendo continuos sufrimientos. Otro fuerte sufrimiento fue cuando logró huir del cautiverio y llegó a Francia, y allí se hospedó en casa de un amigo, pero a este amigo se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente, y por meses estuvo acusándolo de ladrón delante de todos con los que se encontraba. San Vicente callaba y solamente respondía: Dios sabe que yo no fui el que robó ese dinero. A los 6 meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente, al narrar más tarde este caso a sus discípulos, les decía: es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar que sea Dios quien tome nuestra defensa. Y la tercera prueba fue una terrible tentación contra la fe que aceptó él para librar a un doctor amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta lo indecible, y fue para su alma lo que él llamó la noche oscura. A los 30 años, escribe a su madre contándole que, amargado por los desengaños humanos, piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita. Cayó entonces a los pies de un crucificado y consagró su vida totalmente a la caridad para con los necesitados. Y es entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa. Hizo un voto o juramento de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados y en adelante
se dedicó por completo a los pobres. Como tenía un carácter bastante amargo y bilioso, se propuso leer los escritos del amable San Francisco de Sales, con quien trabó una franca amistad. Y entonces, estos escritos le hicieron mucho bien y lo volvieron manso y humilde de corazón. San Vicente de Paúl fundaba en todas partes a donde llegaba unos grupos de caridad para ayudar e instruir a las gentes más pobres. En sus últimos años su salud estaba muy deteriorada, pero no por eso dejaba de crear y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. Lo que más le conmovía y preocupaba era que la gente no amaba a Dios. Y entonces exclamaba: no es suficiente que yo ame a Dios, es necesario hacer que mis prójimos lo amen también. El 27 de septiembre de 1660 pasó a la eternidad para recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar y hacer el bien a los demás. Tenía 80 años. El Santo Padre León XIII proclamó a este sencillo campesino como el santo patrono de todas las asociaciones católicas de caridad. Qué provechoso que nos resulta a todos leer las historias de los santos y santas. Es que nos damos cuenta de que fueron hombres y mujeres muy ordinarios, así como lo somos nosotros, que eso sí, supieron comprender que la santidad se forja por caminos insospechados. San Vicente tenía un carácter difícil y amargo, y por lo que leemos en el Evangelio, Juan y Santiago, los discípulos de Jesús, eran parecidos. Lo hemos escuchado en el pasaje de este día. Jesús emprende con decisión y valentía su marcha hacia Jerusalén. En aquel momento, su vida solo tenía un objetivo: anunciar y promover el proyecto del reino de Dios, asumiendo las consecuencias hasta el final. La marcha comienza, para Juan y Santiago, bastante mal. Jesús envía adelante unos mensajeros a Samaria para que le consigan alojamiento, pero los samaritanos se niegan a recibirlo y lo rechazan porque él se dirige a Jerusalén. Para comprender esta actitud, debemos de recordar o saber que los judíos consideraban cismáticos a los samaritanos, porque ellos se habían construido un templo en la cumbre del monte Garizim. Los judíos los despreciaban porque consideraban que aquel templo era un templo rival al templo de Jerusalén. Despreciados por los judíos, los samaritanos entonces se tomaban su buena revancha, fastidiando y ocasionando toda clase de molestias a los peregrinos que atravesaban su país para poder llegar hasta Jerusalén. En este caso le dicen a Jesús que si va para Jerusalén, para él no hay hospedaje. El camino de Jesús se hace en total libertad. Siendo el Hijo de Dios, él no exige alojamiento, pide humildemente alojamiento, y éste le es negado. ¿Qué hace Jesús? Prosigue su camino. La verdad es que padecer este rechazo no era nada nuevo para Jesús. Ya a Jesús lo habían rechazado muchos,
y no precisamente los samaritanos. A Jesús ya lo habían rechazado las autoridades religiosas, los fariseos. Recordemos cómo en Jerusalén hasta sus propios familiares lo habían rechazado. Entonces Santiago y Juan, muy indignados ante semejante rechazo, reaccionaron muy acaloradamente. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Juan y Santiago piden esto, porque según el Antiguo Testamento, este fue el escarmiento con que Elías castigó a sus adversarios. Esto podemos leerlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 10. Pero, en este caso de Santiago y Juan, a los que les llovió en esta ocasión fue a ellos. Porque San Lucas dice que Jesús los reprendió fuertemente por su mal proceder. Jesús pudo haberle permitido a Santiago y a Juan que hicieran bajar fuego del cielo sobre los samaritanos, claro que sí, para después pasar él y hospedarse en esa tierra como si fuera suya, sin que nada ni nadie de esa región pusiera en riesgo su vida, ni le criticaran por encaminarse hacia Jerusalén. Pero él nos da ejemplo de que quien posee en verdad al Espíritu Santo sabrá amar a sus enemigos y hasta será capaz de dar la vida por ellos. Jesús prosigue majestuoso su camino a Jerusalén, donde ofrendará su vida por todos. Todo tipo de violencia engendra violencia. La violencia se opone al amor. Toda forma de violencia es antievangélica. Si hay algo que Jesús quiso arrancar de nuestras conciencias, fue la imagen de aquel Dios violento e iracundo del Antiguo Testamento, que hacía llover el fuego de su ira y su venganza sobre sus enemigos. Los gestos, las palabras y la vida eterna entera de Jesús nos revelan el rostro misericordioso de un Padre bueno, que no se impone nunca por la fuerza ni por la violencia. Jesús nos ha revelado que Dios es un Padre que prefiere abrazar y perdonar antes que castigar. Y acoger el reino de Dios, el reino del amor, implica, por lo tanto, eliminar toda forma de violencia entre nosotros. Ningún discípulo de Jesús puede ni debe hablar o actuar jamás movido por sentimientos de ira, rabia, cólera, venganza, rencor o resentimiento. Lo que nos identifica a todos nosotros como cristianos es el amor. Meditemos en este día. ¿Es el amor el distintivo de mi proceder, de mi forma de hablar y actuar? ¿Es el amor el sello de todo lo que hago y de todo lo que digo? ¿Sigo a Jesús movido por el amor que siento por Él y por mis hermanos? Seguramente a Juan y a Santiago no les dolía tanto que los samaritanos no hubieran querido recibir a Jesús. Lo que tal vez les dolió más fue su orgullo herido. Les dolió más que nada el haberse sentido despreciados y rechazados. Por eso claman al cielo y piden venganza. Pero con Jesús no es así. Quien quiera ser discípulo de Jesús debe de estar siempre preparado
para ser rechazado, tarde o temprano, así como Él fue y sigue siendo rechazado. Y tenemos que saber que no seremos rechazados solo una vez, sino muchas veces, incluso por nuestros propios amigos y familiares. Seguir a Jesús no es fácil si no hay amor. Ciertamente es arriesgado y exigente seguir a Jesús. Como hemos meditado en los últimos días, no se puede servir a Dios y al dinero, no se puede echar mano al arado y volver la vista atrás. Quien sigue a Jesús puede quedarse solo, sin amigos y sin apoyo alguno, donde reclinar su cabeza. Pero seguir a Jesús es lo único que puede infundir verdadera alegría a nuestra vida. Cuando el discípulo auténtico se esfuerza por seguir a Jesús día a día, va experimentando de manera creciente que sin ese seguir a Jesús, su vida sería todo menos vida. La vida es más inerte, más vacía y más sin sentido cuando no seguimos a Jesús. Y para seguir a Jesús debemos de pasar humildemente por el fuego de la purificación, como pasó San Vicente de Paúl, San Juan Evangelista y Santiago Apóstol. Debemos de morir a nosotros mismos para comenzar a vivir la gloriosa historia de nuestras vidas. Que el Señor nos purifique día a día para que, caminando con su Hijo, lleguemos un día al cielo para celebrar junto con todos los santos y santas que ya nos precedieron. San Vicente de Paúl, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.